Bueno, en nombre del Foro de América Latina y de la Fundación Friedrich Ebert, quiero darles la bienvenida a la primera actividad del ciclo que hemos denominado A pesar de todo, sindicalismo y movimientos sociales en América Latina. Mi nombre es Achim Bachendorfer, soy integrante del Foro de América Latina y voy a moderar la actividad con la ayuda de Christine Bergen, responsable técnica, y de Luise Baumann, que apoyará a las preguntas. Lo paso ahora a Christine para aclarar las cuestiones técnicas. Hola, muchísimas gracias. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas y todos. Antes de empezar, unas instrucciones técnicas. Este evento va a estar en castellano con traducción simultánea al alemán. Abajo en Zoom ven el icono del mundo. Para escuchar todo en castellano, por favor, elijan el canal español. Y ahora me dedico al público alemán. Guten Abend und herzlich willkommen. Dieses Event findet auf Spanisch statt. Wählen Sie bitte das Icon der Weltkugel, und wählen Sie den deutschen Kanal aus, wenn Sie das Event auf Deutsch hören möchten. Jetzt wechsle ich wieder auf Spanisch. Bueno, también les pido a todas y todos que por favor mantengan sus micrófonos silenciados y sus cámaras apagadas durante la presentación. El evento será grabado y transmitido en vivo por el Facebook. Ahora estamos en eso de transmitirlo, a ver si va a funcionar. Y después de las contribuciones de las y los panelistas, habrá una ronda de preguntas. Por favor, no se olviden de poner las preguntas en el chat mientras que las panelistas estén hablando. Aquí hay dos opciones. La primera es que pongan su pregunta directamente con la información a quien se dirige, y la segunda es que pongan la palabra pregunta en español o alemán. Después de las contribuciones, nuestra colega Luise Baumann va a hacerles las preguntas que ustedes hayan escrito a las panelistas, o va a dar la palabra a todas y todos que pusieron la palabra pregunta en el chat. Por favor, pongan su micrófono y su cámara después de que mi colega Luis le dé la palabra. Y por último, me dedico a la gente que está viendo nuestro en vivo por el Facebook. Por favor, también hagan sus preguntas en los comentarios debajo de la transmisión. Vamos a tenerlas en consideración. Muchísimas gracias y que tengan un buen evento. Gracias, Christine. Por tratarse de la primera actividad, cabe hacer algunos comentarios sobre el conjunto del ciclo que vamos ahora a comenzar. Como dice la invitación, este ciclo de debates organizado por el Foro de América Latina con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert enfoca la situación y las perspectivas de dos actores sociales importantes en América Latina que están luchando por un desarrollo sostenible y socialmente justo. Y si bien sindicatos y movimientos sociales actúan en diferentes áreas y con metas distintas, aún así hay mucha interacción entre sus campos de acción. La situación de los dos actores, sindicalismo y movimientos sociales, actualmente es bien distinta, un hecho que se refleja en cómo aparecen en los medios de comunicación y en las redes sociales. Se escucha poco del sindicalismo y mucho de los movimientos sociales. Ese seguramente tiene a ver con el hecho de que el sindicalismo se encuentra hoy día en una posición defensiva, mientras los movimientos sociales lograron una serie de éxitos memorables. Estas situaciones diferenciadas seguramente van a ser tratados varias veces en los distintos eventos. Me permiten ahora enfocarme en las tres primeras actividades que se refieren exclusivamente al sindicalismo. Tanto las condiciones económicas y sociales como el contexto
político de los sindicatos en América Latina han empeorado dramáticamente en los últimos años. La pandemia ha agravado aún más esta situación. Pero a pesar de ese contexto difícil, hay muchas experiencias interesantes, innovadoras y con perspectivas alentadoras. Y varios, digamos, estos señales de esperanza pretendemos mostrar en las primeras 3 actividades. A la vez nos resulta muy importante que sean las y los sindicalistas mismos que cuentan sus experiencias. Y hay que decir, tenemos paridad en todos los paneles, que no es necesariamente típico para el sindicalismo. Las experiencias que vamos a presentar son muy diversas, abarcan niveles locales, nacionales y regionales. También provienen del ámbito de, digamos, un sindicalismo clásico, vale decir de la industria, de los servicios públicos, servicios privados, pero a la vez también del ámbito de la economía informal y de la economía solidaria. En la tercera actividad vamos a discutir también la interacción entre sindicalismo y movimientos sociales. Para sintetizar, nos interesa transmitir un mosaico de experiencias sindicales que no son necesariamente representativas, pero muestran la vigencia y la vitalidad del sindicalismo en América Latina pese a muchos factores adversos. También por este el título, a pesar de todo. Bueno, ¿qué nos ofrece la actividad de hoy? Vamos a tener un programa bien diverso y diferenciado. Comenzamos con una visión general del sindicalismo en América Latina, su situación actual y sus perspectivas. Después vamos a entrar en los distintos ejemplos, comenzando con un sindicato que representa la industria de la tecnología, siguiendo con una organización que actúa en los mercados y terminando con una central sindical que logra construir un importante poder sindical. Para tratar esos temas, tenemos 4 personas sumamente calificadas y comprometidas a la vez. Álvaro Padrón, Sol Vernier, Nelly Salguero y Jorge Peloche, a quienes voy a presentar más en adelante. Cada persona va a tener unos 10 minutos para su presentación y en una segunda vuelta otros 5 minutos. Después entramos con las preguntas del público. Bueno, comenzamos con Álvaro Padrón. Álvaro, uruguayo, es un ex dirigente sindical de larga trayectoria, fue secretario general del Sindicato de Energía, integrante del Comité Ejecutivo de la Central Sindical de Uruguay y coordinador de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur. Fue además secretario general del Instituto del Tercer Mundo. Actualmente es director de FES Sindical Regional. Álvaro, sabemos que el sindicalismo en América Latina se encuentra en una situación bien difícil, profundizada por la pandemia. A la vez tiene que enfrentarse a importantes cambios del mundo de trabajo como la digitalización. ¿Cómo se presenta la situación actual? ¿Cuáles son los desafíos y las perspectivas? ¿Dónde el sindicalismo muestra permanencia, avances y capacidad de innovación? ¿Puedes pintarnos, por favor, un panorama? Adelante. Gracias, Agin. Buenas tardes, noches a quienes están allá en el norte y buenos días aquí en la región. Quiero agradecer, Agin, a través tuyo a las compañeras y compañeros del foro por esta invitación y felicitarles por la iniciativa y por seguir mirando con interés hacia América Latina y en particular por este ciclo, ¿no?, que vincula un poco la experiencia del movimiento sindical y de los movimientos sociales. Te respondo a tu pregunta con algo que ahora me hacía pensar, ¿no? ¿Cuándo no estuvo difícil la situación para el sindicalismo de América Latina, ¿no? Yo tengo 40 años de militancia sindical y pasamos por dictaduras militares, pasamos por la primera ola neoliberal
con toda la potencia que tuvo eso en América Latina y las consecuencias que dejó. Bueno, crisis económica yo creo que es una definición que en América Latina resulta permanente. Incluso en la década progresista hubo desafíos enormes, situaciones difíciles, de dificultad en el vínculo, de frustración. Entonces, yo te diría, Agin, que es casi una situación permanente, la de un sindicalismo que está sometido siempre a mucha presión y a muchos problemas. Pero hay quienes dicen que ahora estamos en una tormenta perfecta, ¿no? Una especie de simultaneidad de crisis. Pero yo primero quería decir algo que tiene que ver con tu primer enfoque, ¿no? El carácter heterogéneo del sindicalismo del continente. Yo sigo hablando además de las Américas como continente, y si incluimos esa dimensión nos vamos a encontrar con que en el mismo continente tenemos a la potencia más grande del planeta, que es Estados Unidos, y el país más pobre del planeta, que es Haití. Y aún si nos quedáramos solamente en América Latina, también las diferencias son enormes. Entonces, lo primero a aclarar es que hay una enorme heterogeneidad y muchísimas asimetrías. Lo que sí podemos decir que el sindicalismo además se ha de alguna manera desarrollado en función de las particularidades de los países, ¿no? De su desarrollo productivo, fundamentalmente también de su estructura económica y política, y eso determina algunas características que son, yo diría, generales de América Latina, ¿no? Empleo poco calificado, informalidad, podemos pasar de países con el 25% como Uruguay a países con más del 80%. Por supuesto también la lógica de producción de materias primas, en fin, hay un carácter estructural en América Latina que, por cierto, define también el tipo de sindicalismo con el que nos encontramos. Por eso, yo diría, a grosso modo, para tener un primer mapa más general, podemos ver tres grandes subregiones en América Latina. La más débil desde el punto de vista sindical y fragmentada es la de Centroamérica, una experiencia que siempre ha sido muy difícil de crear unidad, y eso es, yo diría, el principal elemento de la debilidad que tiene el sindicalismo de Centroamérica. Para que tengan una idea, hay países donde hay más de 15 centrales sindicales y todas juntas no llegan al 1% de sindicalización, de afiliación a los sindicatos. Luego viene la región andina, que es una región con una historia sindical y de luchas más potentes en términos de protagonismo sindical, pero que también está muy fragmentada, un sindicalismo muy dividido, en muchos casos muy confrontado, y finalmente a la experiencia donde estuvo más cerca, proceso de industrialización, yo diría también algunos ensayos de estado de bienestar, que es el Cono Sur, en donde claramente se ubica el sindicalismo más poderoso, que llega en algunos casos a tener más de un 40% de afiliación. En ese marco es que está lo que algunos hoy llaman la tormenta perfecta, o la multiplicidad de crisis ambiental, económica, alimentaria, migratoria, y ahora la pandemia, la crisis sanitaria. Hay que sumarle a todo ese contexto claramente un escenario político muy conservador, en donde en algunos países directamente gobierna la ultraderecha, es el caso de Brasil. Entonces, es realmente un escenario muy difícil, al menos en mi experiencia personal, quizá el más difícil que se haya vivido en los últimos 50 años para el sindicalismo, porque además todo lo que acabo de decir hay que sumarle, por un lado, el ataque directo a las organizaciones sindicales. Hay una campaña sistemática en todos los países contra el movimiento sindical, incluso en los medios de comunicación tratando de desprestigiar el papel del sindicalismo. Hay criminalización de la protesta, que por supuesto excede mucho más allá que al movimiento sindical. Hay políticas neoliberales que claramente afectan, por ejemplo, en materia de ingresos al mundo del trabajo, y eso también debilita a la organización sindical. El desempleo siempre es un factor absolutamente determinante para el poder sindical. Y bueno, todo eso en el marco de la pandemia, que yo no te lo tengo que explicar, porque si hay algo que en esta época todos compartimos y podemos percibir directamente, es justamente una crisis sanitaria, una pandemia de carácter global, que además en América Latina es una crisis sanitaria, pero ya está transformándose en crisis económica,
en crisis social y en algunos países, como estamos viendo en Colombia, en crisis institucional. Entonces, es efectivamente una tormenta perfecta. La disminución de la movilidad, que es un objetivo que se han trazado muchos gobiernos para atender la crisis sanitaria, genera también hacia el movimiento sindical un gran problema, que es la imposibilidad de poder movilizarse en la calle, de poder juntarse, de poder hacer asambleas, en fin, es otro elemento que combina con este momento, y diría, para terminar con el contexto, algo que ya venía de antes, pero que se profundizó y se aceleró, que es el cambio tecnológico. Un asunto que en sí mismo no es un problema, pero claramente en esta correlación de fuerza que tenemos en la región, está siendo utilizado por los sectores de mayor poder económico, en gran medida por sectores empresariales que sustituyen mano de obra. Hay mucha dificultad para discutir el cambio tecnológico como algo a favor de una mejora en el trabajo, en la remuneración e incluso en el bienestar de la sociedad. Se podría hablar, si uno escucha lo que yo acabo de decir, como si fuera una catástrofe, pero en verdad yo confío mucho en la capacidad del movimiento sindical del continente, en la resiliencia, en lo que podríamos llamar el carácter casi de sobreviviente que tiene el sindicalismo de América Latina. Es realmente un sindicalismo acostumbrado a dar lucha, a dar peleas, a resistir. Ha sido también siempre un sindicalismo muy creativo, con capacidad de responder a desafíos nuevos, y sobre todo, a diferencia de la experiencia que nosotros hemos percibido en Europa, es un sindicalismo con bastante capacidad de construir alianzas sociales, algo que, como explicaba Agin, es clave en esta etapa, porque movimientos sociales muy potentes que hoy se expresan en América Latina son perfectamente cómplices, aliados del sindicalismo para revertir ese escenario tan negativo. Por eso soy optimista. Confío en un sindicalismo sociopolítico, que es la mayoría del sindicalismo de las Américas. Confío en un sindicalismo con capacidad de alianzas sociales y políticas, que también es una característica del sindicalismo de América Latina. Y confío sobre todo en la capacidad de resistencia que tiene este sindicalismo, la capacidad de lucha. Es un sindicalismo que nunca baja los brazos. Esas son fortalezas. Y de hecho, en la mayoría de los países de América Latina, y seguramente ustedes lo han podido ver en los medios de comunicación, hay un enfrentamiento a las políticas conservadoras en donde el sindicalismo es protagonista, está presente. América Latina no está quieta, está pasando por un muy mal momento, pero no está quieta. Chile y Colombia son muy buenos ejemplos, y en ese sentido es que soy optimista y creo que en la capacidad de creatividad, de alianzas y de lucha del sindicalismo es que se va a poder de alguna manera revertir este escenario que, si alguien nos lo decía hace 10 años, nos podía parecer increíble. Muchas gracias, Álvaro, por ese panorama que logró, creo, a pesar del poco tiempo, transmitirnos una idea general de la situación actual y dejando, que me parece importante, una serie de señales de esperanza. Ahora vamos a entrar en el primer ejemplo de la actuación sindical. Hemos elegido un sindicato que una década atrás prácticamente no existía. Una organización sindical del área de informática y digitalización, la Unión Informática de Argentina. La presentación va a ser a cargo de Sol Vernies. Sol es argentina-belga, integrante del comité ejecutivo de su sindicato, la Unión Informática, y coordinadora del Observatorio de Investigación Informático y Tecnológico. Ella trabaja como investigadora y consultora en tecnología, enfocado en asesorías y producción de desarrollos con perspectivas de derechos digitales, análisis de impacto social y arte. Sol, por favor, el área de trabajo que representas parece tratarse de un sector difícil de organizar sindicalmente, tanto por la proliferación de contratos de trabajo, digamos, atípicos, como formas de trabajo más individualizados. Pero a la vez, en tu sindicato lograron muchas cosas. Cuéntanos un poco el desarrollo del sindicato, cómo se distingue de otros sindicatos y cómo interviene en distintos ámbitos de la sociedad y de la institucionalidad política. Por favor.
Gracias, gracias Agim, y gracias al foro y a todas las organizaciones que hoy están construyendo este espacio de debate fundamental, intergeneracional, intercontinental y con diferentes perspectivas. Como bien decía y comentaban recién, soy parte de la Unión Informática. La Unión Informática es un sindicato que tiene 10 años, este año cumplimos 10 años, empezamos la actividad en 2011. Planteamos la personería jurídica en el año 2013. Nuestro primer convenio colectivo fue un poco después de eso, y la verdad que el trabajo tanto sindical que venimos desarrollando, que hoy beneficia a más de 15.000 personas directamente y más de 35.000 de forma indirecta, se basa en diferentes perspectivas. Como bien decía Álvaro, tenemos muchísimos desafíos para pensar en un sindicalismo, primero una organización desde cero, y en un sector que está cruzado por la innovación tecnológica, cruzados por beneficios económicos. Hoy un sueldo de una persona que trabaja en la industria tecnológica, informática, pensando desde el software y el hardware, está 6 veces arriba de un salario mínimo, lo cual genera una situación de privilegios y una situación que, siendo el sindicalismo un movimiento social, organización, una forma de estructuración social que tiene años de trayectoria, se ocupa de buscar las mejores condiciones laborales. ¿Y cómo hacer esto cuando tenemos grandes monopolios que están no solo generando este tipo de beneficios y cultura laboral interna en las empresas, que aíslan e individualizan la producción, sino también que hacen, como Amazon, tecnologías antisindicalistas, pensando en cómo accionan las personas de sus propios espacios, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos una gran lucha, y nuestra propuesta es siempre pensarla desde el trabajo sindical, la política sindical, y abordar los temas que incluso mencionaba Álvaro recién, ¿no? Cómo es la capacitación, la formación de las personas dentro de nuestro sindicato, siendo que la tecnología se renueva cada 3 años, 5 años, por ser suave, si no decirlo constantemente. Tenemos que estar actualizados y pensando en estos cambios internos, ¿no? También tenemos una gran incidencia social, y buscamos ser referentes, y somos referentes de empresas, de academias. Hemos colaborado recientemente con diputados y senadores en Argentina con respecto a la ley de teletrabajo, que se sancionó relativamente hace poco en Argentina y está en vigencia, siendo que varias de las sugerencias que ha desarrollado nuestro secretario adjunto, Cristian García, y también autor de nuestro convenio de trabajo, que es el que mencionaba antes, que lo implementamos por primera vez en 2016, fueron llevados a cabo porque ya era un sector que está habituado al teletrabajo, ¿no? Con la pandemia, obviamente, a muchas industrias esto tomó de sorpresa, y en nuestro caso generó otras dinámicas, pero varias que ya veníamos desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, poder incidir en este tipo de leyes, si bien todavía necesitan ciertas regulaciones estatales en términos de régimen, de política y de lo que implica la ley del conocimiento. Hoy la tecnología lo que hace es generar una nueva industria de economía del conocimiento de quién sabe hacer las cosas, y ahí entra la brecha digital, ¿no? La alfabetización. ¿Qué sucede con las demás industrias? Y esto es una preocupación que tenemos también interna del sindicato, y buscamos tejer redes y colaboraciones con otros sindicatos que tienen también su historia y sus propias necesidades en términos de automatización, o cómo les está impactando la tecnología en su quehacer. No buscamos, no, o sea, cada sindicato tiene su propia área de profesionalización, nosotros queremos colaborar en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, ese es el trabajo que venimos desarrollando. En particular tenemos un observatorio, que fue una propuesta que se instituyó, digamos, dentro del sindicato ahora 3, 4 años aproximadamente, en búsqueda de estas nuevas incidencias. ¿Cómo nos iba a impactar lo que hoy se dice el futuro del trabajo, ¿no? Y ahora en este contexto, con las situaciones de migración. También hay una gran tendencia, como decíamos, al individualismo y el freelancismo.
Entonces, bueno, se terminan generando trabajos precarios, incluso con esos salarios que yo mencionaba, ¿no? Porque finalmente quedamos precarizados, trabajando hacia el exterior, aunque con sueldos nada, lejanos de la realidad que tenemos regionalmente, pero es algo para debatir y pensar cuánto estamos cediendo en términos de derechos laborales. Así que nuestra construcción es siempre con delegados, delegadas, pensar también la perspectiva de género, ¿no? Las mujeres gran afectadas de la pandemia, un retroceso de 10 años de avance de derechos laborales con respecto a esas perspectivas, pensar la informalidad y la parte de calificaciones, es algo que hoy nos hace construir fuertemente lo que es la Unión Informática, y también tener perspectivas de colaboración con Estado, con organizaciones y con otros sindicatos para que este avance de implementación de tecnología sin pensar en ese impacto social y en lo que realmente implica, no nos avasalle, y poder colaborar también con los movimientos sociales en ese sentido. Bueno, gracias, Sol, por transmitirnos un ámbito sindical, digamos, con rasgos distintos, ¿no? Quizás hemos visto ya algunos elementos del sindicalismo del futuro. Ahora vamos a hacer un cambio muy fuerte y enfocarnos en una institución histórica, los mercados. En nuestro caso, específicamente, los mercados de La Paz en Bolivia. Las personas que trabajan ahí no son la clásica base sindical, sino trabajadoras autónomas. Pero tienen desde mucho tiempo su organización y se sienten parte del movimiento sindical. ¿Qué nos va a relatar esa experiencia? Va a ser Nelly Salguero Coromi. Nelly es boliviana y se define como trabajadora informal de un mercado. Tiene el cargo de secretaria de organización de la Federación Única Departamental de Mercados de La Paz. Ella se define como feminista y actúa en ese sentido como activista responsable de la red de mujeres trabajadoras y sindicalistas de Bolivia. Bueno, muchas gracias, Ají. Ya puedo intervenir. Yo lo que les voy a contar realmente es un lado opuesto, ¿no? Es algo realmente radical. Los mercados en la ciudad de La Paz somos 92. 75 ya estamos completamente legalizados y registrados en el municipio, y el resto está en ese proceso de hacer la legalización. Estamos distribuidos estratégicamente en todas las zonas del área urbana de la ciudad de La Paz. En los mercados podemos encontrar o pueden encontrar variedad de carnes, verduras, frutas, pueden encontrar abarrotes, que es mi sector, donde hay enlatados, cereales, pueden encontrar también alimentos preparados, cafetería, jugos, refrescos, elementos de limpieza, juguetes y un sinfín de elementos que son necesarios para el hogar. El trabajo que hacemos es acercar a las zonas de la urbe de La Paz todos estos elementos para facilitar el consumo, ¿no? Ese es el trabajo que realizamos. Trabajamos de lunes a domingo, no tenemos feriados, no tenemos vacación, no tenemos acceso a una jubilación y mucho menos aguinaldo. No estamos como ante el avance que Sol nos cuenta, estamos nosotros muchos años atrás. Nuestros mercados han sido fundados o construidos desde nuestras bisabuelas, abuelas, madres. Somos cuartas generaciones, terceras generaciones, estamos trabajando en los mercados. A un principio se hizo la construcción de los mercados en conjunto con el municipio, ¿no? O sea, como contraparte. Las mujeres y las vendedoras y vendedores traían piedras, arenas para la construcción de estos mercados. Tenemos mercados que se han fundado el año 1935. La construcción todavía está presente desde esos años. En 1948 se fundó el Mercado Uruguay, que es uno de los mercados grandes. Mi mercado se fundó en 1952. Son como 60 y más años de vida. Y
a un principio estábamos organizadas en maestreríos, ¿no? Había la maestra mayor, la maestra menor, alcalde mayor y alcalde menor y el portaestandarte o la portaestandarte. Esa era la estructura que teníamos. Pero al ver que el Estado boliviano no reconocía esta figura de organización, tuvimos que migrar a conformarnos en asociaciones de vendedoras, de comerciantes y vendedoras de los distintos mercados. Hoy en el día no todos los mercados estamos conformados todavía en asociaciones. Hay algunos mercados que siguen utilizando la figura del maestrerío. ¿Cómo hemos iniciado a organizarnos como a unirnos los mercados? Surge, pues tenemos unas antecesoras muy interesantes que son las trabajadoras culinarias, las floristas, las recoveras en los años 1932 aproximadamente, que a raíz de una demanda que no se les permitía a estas trabajadoras, a nuestras antecesoras, utilizar el tranvía, que era el medio de transporte más importante, no se les permitía porque con las bolsas de producto rasgaban las medias nylon de las señoras de alta sociedad, no se les permitía. Ellas iniciaron unas huelgas, marchas y demandas y logran fundar la Federación Obrera Femenina, que ha sido muy importante para las mujeres de estos sectores y nuestras antecesoras, que lamentablemente por los años 1945 son desplazadas por la Central Obrera Boliviana que hasta actualmente tenemos, ¿no? ¿Cómo hemos funcionado a raíz de que ya nos volvimos asociaciones? Se funda la Federación Única Departamental de Mercados de La Paz el 15 de abril de 1996. Pero antes de esta fundación teníamos una maestra ejemplar, la maestra de maestras, Raquel Parra, que era del mercado Lanza, era una vendedora del mercado Lanza que inicia con esta movilización para unir las demandas que teníamos los diferentes mercados en la ciudad de La Paz. Luego, como les decía, se funda la federación con las asociaciones y se eligen generalmente por aclamación, que no ha sido tan transparente ni tan participativa para todos los mercados. Las dirigentes iban y hacían una aclamación y se nombraban la federación. Pero el año 2009 hemos tenido la oportunidad de hacer unas elecciones con voto secreto, en la que hemos participado 2 frentes y nuestro frente ganó. Ahí votaron las bases y las dirigentes. Ha sido algo histórico. En esta gestión como dirigente de la federación hemos podido encontrar las demandas, hemos podido conocer la mayoría de los mercados, casi todos, hemos tenido la oportunidad de conocerlos y hacer ya aglutinar más, juntarnos más, unir más, pero el tiempo no nos ha permitido hacer grandes propuestas ni grandes proyectos. Hemos presentado nuestras demandas que teníamos en ese entonces. Luego hemos terminado la gestión, se ha hecho otra federación, se ha nombrado, y posteriormente, el 2017, me invitan nuevamente a participar en la federación, que actualmente está vigente. Ya nuestro tiempo de participación está terminando. Vamos a llamar ya a nuevas elecciones para conformar una nueva elección. Y no encontramos mucha productividad como federación. Ni como mercados, porque tenemos varios obstáculos. Uno de ellos, uno de los principales, es el municipio mismo, que es nuestro ente rector para los mercados, y el municipio nos pone trabas. En primer lugar, nos pone medidas de control a nivel internacional cuando nuestras infraestructuras todavía son obsoletas, son de tantos años. Entonces nos ponen estas medidas, nos controlan, no nos dejan desarrollar tranquilamente nuestro trabajo, pero tampoco ellos no se ponen a dialogar con nosotros para elaborar propuestas o proyectos que nos ayuden a mejorar la calidad del trabajo que realizamos, ¿no? Y las medidas que podemos implementar. Siempre se niegan a no participar en eso.
Siempre nos dicen que no hay recursos para el mantenimiento, ni la remodelación, ni mucho menos la construcción de nuevos mercados. No tienen, pese a que nosotros pagamos una patente que debería ser retribuida hacia nuestros mercados. Ese es uno de nuestros principales obstáculos. Nuestros objetivos han sido muy claros: mejorar la calidad de vida de nuestras compañeras y de nuestros compañeros y buscar conseguir algunos derechos laborales a los que no accedemos hasta el día de hoy. En cuanto a los logros que hemos podido conseguir, el año 2010 nos quisieron imponer una normativa en la que cada vendedora y vendedor cada año debería pedir la autorización de licencia de funcionamiento, cada año. Pero no encontrábamos sentido por qué querían hacer cuando habíamos trabajado ya tantos años sin esta licencia. Aparte de que las causales de que nos nieguen las licencias eran absurdas, como el no tener el uniforme completo, que es un mandil y boinas, en este caso ahora barbijos también, pero si no tenías eso era una causal de que no te den la licencia, o sea, no estaban queriendo eliminar nuestras fuentes laborales. Hemos realizado una marcha grande con cierre de mercados y hemos logrado que se anule esta disposición. El año pasado también, a raíz del COVID, hemos nuevamente sido atropellados por el municipio porque querían sacarnos del mercado para hacer una supuesta limpieza o una desinfección profunda y para ingresar, sacarnos a las trabajadoras, ¿no? A las vendedoras con nuestros productos, y para ingresar teníamos que entrar con nuestra prueba PCR de COVID que diga negativo. El año pasado no había pruebas, eran escasas, y las que habían eran en clínicas privadas y costaban alrededor de $115 que no teníamos para cancelar. Entonces, nuevamente nos movilizamos los mercados, hicimos una marcha igual de protesta para pedir que se anule y conseguimos la anulación. Y entre otros de nuestros logros, hemos hecho algunos acuerdos institucionales, como por ejemplo con el servicio de aguas, para que nos hagan un porcentaje menor de los montos elevados que salen por servicio comercial de agua. Entonces hemos llegado en unos acuerdos que sean convenientes para nosotros y para el servicio también de aguas. Esos han sido nuestros principales logros. Y con relación a la Central Obrera Boliviana, a la cual estamos afiliados tanto mercados como la misma federación, nunca hemos encontrado un apoyo real de ellos, ni siquiera en nuestros momentos de conflicto. El secretario general o algunos dirigentes se pronunciaban a favor nuestro. ¿Por qué? Porque no hacemos el aporte sindical, ni siquiera para la federación, y mucho menos a la Central Obrera. Por lo tanto, nosotros no significamos un sector importante para la Central Obrera, aunque en uno de sus principios diga que ellos tienen que luchar por la justicia social. Entonces, no cumplen su función real. Pese a toda esta situación, pese a todo lo que estamos viviendo, seguimos luchando y esperanzados que en algún momento podamos conseguir algunos derechos laborales que vayan a mejorar la calidad de vida del 80 o 90% de mujeres que trabajamos en ese sector, porque los hombres son una parte de un 10% que trabajan. Somos más mujeres que estamos en estos sectores precarios. Bueno, muchas gracias, Nelly. Es realmente un ejemplo marcante cómo es difícil organizar a las personas en la economía informal. Pero a la vez también es un llamado al sindicalismo de poner más énfasis y atención en la economía informal, donde se concentran hoy en día unos 50% de las trabajadoras y de los trabajadores en América Latina, con una gran mayoría de mujeres. Bueno, vamos ahora a enfocarnos en una central sindical que logró construir en las últimas 2 décadas un poder sindical probablemente único en la región. El caso del PIT-CNT, la Central Única Uruguaya, nos va a relatar Jorge Peloche. Jorge es miembro de la Dirección Nacional de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, afiliado al PIT-CNT. Es también director del Instituto de Investigación y Formación Cuesta Duarte, que pertenece también al PIT-CNT. Es psicólogo social y a la vez Jorge es coordinador de un proyecto
que reúne varias organizaciones con el objetivo de construir un observatorio de la vida sindical. Jorge, la trayectoria del PIT-CNT es realmente impresionante, tanto por su afán de unidad como su capacidad de movilización. ¿Puedes darnos una visión general de esa trayectoria? Además, nos interesa el carácter de alianza con la fuerza política, el Frente Amplio, que ha posibilitado impresionantes mejoras para los trabajadores y las trabajadoras y a la vez ha fortalecido el sindicalismo. Por favor, adelante. Bueno, muchas gracias, Achim. Buenas tardes para todas y para todos. Es un gusto estar acá. Aprovecho para señalar que este tipo de actividades donde militantes sociales y sindicales podemos intercambiar desde diversas perspectivas es algo muy necesario en los tiempos que estamos atravesando en la región y en el mundo. Bueno, yo integro el PIT-CNT, soy miembro de la Dirección Nacional de la Federación de Empleados de Comercio. El PIT-CNT es el plenario intersindical de trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores. Se funda en el año 1966 en un congreso de unificación sindical que logró unificar las perspectivas programáticas y de reivindicaciones y las perspectivas de lucha de todas las organizaciones sindicales que existían en Uruguay en ese momento. Entonces se unificaron sindicatos de la industria, sindicatos del comercio, sindicatos de los sectores públicos, sindicatos de los sectores privados, sindicatos tan diversos como de trabajadores de supermercados o de trabajadores bancarios o públicos. Todas las organizaciones sindicales confluyeron en una forma organizativa unitaria. Esta unificación tiene raíces además más antiguas. Las primeras... Jorge, no se escucha, se congelaba. Creo que se congeló. El federativo... ¿Hola? Ya, ahora está de vuelta. Hola, hola. Les contaba que las raíces de la unificación sindical en Uruguay se remontan a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Y finalmente, en 1964, en el Congreso de Unificación Sindical se produce la conformación de la Convención Nacional de Trabajadores, un organismo coordinador que ordenaba, organizaba y nucleaba todas las demandas sindicales. Uno de los primeros desafíos que tuvo por delante la CNT fue enfrentar unos pocos años más adelante el golpe de Estado de los militares en 1973. Ante ese golpe de Estado, la CNT respondió con una huelga general de 15 días, que implicó paralizar el país por completo durante 15 días, rechazando la suspensión del régimen democrático. A la salida del régimen dictatorial, en una salida que implicó para el movimiento sindical una cantidad importante de miembros detenidos, presos, exiliados y desaparecidos, que aún hoy seguimos reclamando por conocer su destino, su paradero y las circunstancias en que desaparecieron, se conforma el PIT-CNT. El PIT es la expresión que se logró conformar durante la dictadura para reorganizar los sindicatos. El PIT-CNT desde entonces, desde la recuperación democrática, ha trabajado en una amplia plataforma que ha permitido, por un lado, reivindicar los derechos económicos y jurídicos más inmediatos de los trabajadores, esto es, derecho al salario, derecho al justo empleo, pero también ha ido desarrollando una plataforma más amplia de reivindicaciones que ha ido permitiendo construir un marco de alianzas muy importante con organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, y fundamentalmente con una organización política que es el Frente Amplio. El Frente Amplio es un conglomerado de fuerzas progresistas e de izquierda
que comparecen juntas en las elecciones, y que tiene un programa de cambios, un programa de gobierno que sintoniza y que recoge muchas de las aspiraciones programáticas de la central sindical, del PIT-CNT. En ese sentido, entre organizaciones sindicales, PIT-CNT, Frente Amplio y movimientos sociales, se fue conformando entre los años 80 y a finales de la década de los 90 un gran frente programático progresista y popular que permitió que en el año 2004 el Frente Amplio llegara al gobierno del país, con una mayoría clara y con un programa de transformación política y social muy importante. Este programa, que es el programa del Frente Amplio, encontraba resonancias, eco y recogía muchas de las reivindicaciones históricas del movimiento sindical, como por ejemplo la reivindicación de libertades sindicales o la mejora del salario, una amplia agenda de reivindicaciones vinculadas a lo que podríamos llamar la nueva agenda de derechos. En ese sentido, entre los años 2005 y 2019, el Frente Amplio fue implementando una serie de reformas desde el gobierno que encontraron de alguna manera o de muchas maneras eco en las demandas del movimiento sindical, de las organizaciones sindicales. Es así que en un sector como el de que yo vengo directamente, de la Federación de Empleados de Comercio y Servicios, se pasó de un salario del entorno de 3.000 pesos uruguayos en 2005 a más de 20.000 pesos uruguayos en el 2019 como salario mínimo, lo que representa, descontando la inflación, un crecimiento sustancial de los niveles salariales que los trabajadores de esos sectores nunca habían conocido, o un crecimiento en la tasa de empleo sostenido y una larga lista de normativas, de leyes que han amparado a los trabajadores, desde libertades sindicales hasta normativas que obligan a las empresas a guardar las condiciones de salud y seguridad laboral. En uno de los sectores más activos de... ¿Se me escucha? En uno de los sectores más activos de la vida económica de nuestro país, como es la industria de la construcción, durante la década de los 90, por ejemplo, era casi común o casi normal que prácticamente todas las semanas un obrero de la construcción fallecía en algún accidente vinculado a las tareas del trabajo. En los últimos años se aprobaron leyes que han reglamentado fuertemente la actividad de prevención y de salud y de seguridad en el trabajo, así como penalizaciones para las empresas o representantes de las empresas que no respeten esas leyes. Como consecuencia de esas acciones, como consecuencia del desarrollo de los sindicatos, hoy por hoy es realmente una rareza, una excepcionalidad que haya algún accidente fatal de la industria de la construcción. Solo por poner un ejemplo. Es así que también se ha avanzado en una agenda de derechos que han incluido el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que fue un reclamo de las organizaciones y de los movimientos feministas durante muchísimos años, y que esta agenda de nuevos reclamos, de nuevos derechos, han encontrado en el movimiento sindical un fuerte eco. La agenda de, por ejemplo, que se legalice y que se regule la interrupción voluntaria del embarazo a la sola voluntad de la mujer, fue impulsada decididamente y fuertemente por las organizaciones feministas, pero tuvo un eco y un respaldo muy importante desde las organizaciones sindicales, desde el PIT-CNT. Así como otra serie de reformas que han hecho que hayamos alcanzado en algún momento un nivel de un marco institucional de leyes y de libertades que nuestro país no conocía con anterioridad. Sin embargo,
el presente nos presenta desafíos a las organizaciones sindicales. Después de esos 15 años de gobiernos del Frente Amplio, donde los sindicatos pudimos además desarrollar una actividad fuertemente impulsora de derechos, de normativa, de mejoras en la calidad de vida para toda la población, después de ese periodo ha vuelto al gobierno de la República una fuerza política de derecha, el Partido Nacional, que está además en alianza con la extrema derecha, con un partido de los militares, que están llevando adelante una serie de reformas en sentido contrario. Entonces, en este momento, las libertades están siendo atacadas, hay ataques a la normativa que establece la libertad sindical, están siendo atacadas las libertades individuales en el marco de una nueva reglamentación, de unas nuevas leyes que se han impulsado desde el gobierno de derecha. Se han prohibido las reuniones, por ejemplo, las manifestaciones, y hay una situación de crisis económica con pérdida de empleo y de salario muy aguda. Todo ello nos demanda más que nunca mayores esfuerzos de unidad interna a nivel de las organizaciones sindicales y del importantísimo tejido de unidad y de solidaridad con otras organizaciones de la sociedad civil, como el caso de las compañeras que hablaron anteriormente. Bueno, este es un poco el panorama. Muchas gracias, Jorge. Realmente hay que esperar que las conquistas del sindicalismo en Uruguay, que además logró triplicar su afiliación, caso único en América Latina, se pueden mantener. Y como dices también, que la alianza con el Frente Amplio mantenga su vitalidad. Vamos ahora a entrar en la segunda vuelta de las presentaciones. Maximalmente 5 minutos por persona. Seguimos el mismo ritmo, comenzando con Álvaro. Álvaro, ¿cuál debe ser la agenda de reformas o transformaciones internas de los sindicatos para mejorar su actuación y su performance, pero también, como ya dices, para enfrentar mejor los profundos cambios en el mundo del trabajo? Por favor. Bueno, me gusta mucho más esta pregunta que la primera, porque creo que se trata de eso, ¿no? De pensar qué hacer ahora, además de diagnosticar la coyuntura. Y yo, Agin, elegiría más el término transformación que reforma, porque yo creo que es algo mucho más profundo que simplemente algunos cambios, ¿no? Yo, escuchando a Sol, a Nelly y a Jorge, veíamos ahí la necesidad de la transformación del movimiento sindical. Repito, ya no alcanza con algunos cambios. Y de hecho, es el mismo título que le ha puesto el sindicalismo del continente a este proceso. Le llama transformación de los sindicatos. Es una definición que acaba de hacer la Confederación Sindical de las Américas. Vi que está entre las compañeras y compañeros que nos escuchan Iván González, que va seguramente a contarles sobre esta organización en el próximo foro, pero para mí ahí hay un primer mérito. Es el propio sindicalismo que asume la necesidad de transformarse. Y esto puede parecer algo natural, pero no lo es. Es muy difícil cambiar a las organizaciones, y yo creo que empieza precisamente por entender la necesidad del cambio, la necesidad de la transformación. Yo creo que eso requiere de voluntad política, de decisiones políticas y sobre todo de una conducción que esté dispuesta a pagar los precios de la transformación, los costos del cambio, porque al final es un espacio de poder. Dos preguntas que me parecen claves. ¿Por qué cambiar y transformarse? Bueno, yo creo que esto conecta directamente con lo que hablábamos al principio y lo que también Nelly, Jorge y Sol plantearon. Hay un cambio de contexto enorme, hay que responder a esos desafíos y no se puede responder de la misma manera que se hacía en otro contexto. Pero yo creo que ahí apareció, sobre todo, incluso antes de la pandemia, el debate sobre el trabajo del futuro. A mí no me gusta hablar del futuro del trabajo, porque eso esconde detrás la idea de que el trabajo se va a acabar, que es un tremendo verso. En realidad trabajo va a seguir habiendo,
lo que se va a transformar radicalmente, pero no está en discusión el futuro del trabajo. Por eso yo hablo de trabajo del futuro. Pero sí creo que está en discusión el futuro del sindicalismo. Si el sindicalismo no es capaz de transformarse, seguramente va a ser cada vez más incapaz de responder a esos desafíos. Así que me parece que la primera pregunta, ¿por qué cambiar, por qué transformarse?, está muy clara. Para mí la clave inmediata es en qué dimensiones hay que cambiar, qué es lo que hay que transformar. Voy a decir 4 dimensiones claves. La primera tiene que ver con aspectos centrales del sindicalismo: la autonomía, la representación, la participación y la unidad. Ahí hay una agenda muy potente al interior de las organizaciones que hay que considerar. La segunda dimensión es la necesidad de crecer y ampliar la inclusión. Nelly fue clarísima con respecto a esto. El sindicalismo se tiene que abrir, tiene que sumar, no restar. Y eso tiene que ver con las estructuras sindicales y organizativas, con la forma en que se hace el sindicalismo. Para mí es muy claro que hay que promover organizaciones por rama de actividad. Este es un debate muy importante, evitar la fragmentación, sobre todo por empresas. Hay que organizar ramas de actividad, atendiendo, sobre todo desde una lógica territorial, atendiendo a situaciones de informalidad, de trabajo por cuenta propia, vuelvo al caso boliviano que nos contaba Nelly, en plataformas digitales, lo que nos contaba Sol. Argentina está haciendo una experiencia muy fuerte en eso, veía que estaba Mónica Yesbeña de la FES Argentina, y hay una experiencia muy potente de cómo organizar estos nuevos sectores. Claramente la organización en cadenas globales de producción es imprescindible, y ni que hablar en América Latina la lógica de la tercerización y la subcontratación. O sea, hay que ampliar al movimiento sindical, tiene que llegar mucho más lejos de lo que llegaba normalmente. Una tercera dimensión que yo ubico es la comunicación. La comunicación pasó a ser en toda la sociedad una herramienta clave, la estamos usando ahora para poder reunirnos, y los sindicatos están muy atrasados en este sentido, tanto para comunicar al interior del movimiento sindical con sus afiliados y afiliadas, pero también con la opinión pública. Es imprescindible una estrategia de comunicación del sindicalismo con la opinión pública, sobre todo en medio de una campaña de desprestigio de las organizaciones colectivas y también de la organización sindical. Y la cuarta dimensión es una dimensión que es un déficit histórico del sindicalismo de América Latina, que es la paridad de género y la inclusión de jóvenes en el sindicalismo. Si estas dos cuestiones no se dan, el sindicalismo va a estar de espaldas a la historia, y yo creo que ahí es donde están los movimientos, como decía Agin al principio de esta actividad, con más pujanza, con más fuerza, con más novedad. No quiero terminar, Agin, sin decir algo que entre otras cosas aprendí contigo, que es ubicar la estrategia de construcción del sindicalismo internacional. En plena globalización no existen respuestas aisladas. Es como querer superar la pandemia ahora país por país. Está claro que la única forma de construir poder sindical finalmente va a ser construyendo poder sindical internacional. Para eso el sindicalismo cuenta hoy por hoy con la Confederación Sindical Internacional, en nuestra región con la Confederación Sindical de las Américas, porque los principales problemas de la humanidad son globales, empezando por la injusticia más grande del planeta, que es que el 1% de la población tenga la misma riqueza que casi el 60% de la población. Entonces, esa batalla o se da a escala global o no será posible, y por lo tanto tener una dimensión internacional de sindicalismo es cada vez más importante, y yo creo lo ubicaría como una de las principales tareas a construir en esta etapa y transformación de un sindicalismo que tiene que dejar de ser aldeano y desde una perspectiva nacional para constituirse como una clase a nivel internacional. Y creo que este seminario, esta charla, nos está permitiendo precisamente eso, tener un gesto internacionalista que yo creo, entre otras cosas, con la tecnología mediante, es más posible que en mi generación, que soy el que se sorprendió el día que vio salir una hoja a través de un fax. Bueno, gracias Álvaro. Una tarea gigante, desafíos enormes, pero como tú dices, indispensable de solucionar para garantizar la futura supervivencia del movimiento sindical como actor fuerte. Los mercados siempre han sido un lugar que de cierta forma son asociados a la calidad de productos y de comida saludable. Sabemos que estás involucrado en un proyecto
que tiene el objetivo de promover comida sana y alimentos naturales. Por favor, ¿nos puedes contar un poco de esa experiencia? Claro que sí. Bueno, yo en primer lugar creo que soy una de las privilegiadas que a raíz de participar en la Federación de Mercados he conocido otras asociaciones, otras fundaciones, como es la Fundación Alternativas, que ha dirigido o ha sido pionera en implementar un comité municipal de seguridad alimentaria. Me han invitado a participar ahí y en las diversas reuniones mensuales que teníamos surge la idea de hacer una ruta gastronómica saludable, ¿no? En el que en los mercados teníamos que capacitar y formar mediante la fundación a las compañeras que expenden alimentos y desayunos y jugos también con comidas naturales, porque en Bolivia se come bastante carbohidrato y en la ciudad de La Paz mucho más por el clima frío que existe, ¿no? Es un clima altiplánico. Entonces, las comidas son básicamente carbohidratos y proteína, que es la carne, ¿no? Y se come muy poca verdura. Esto hemos visto en el análisis que hicimos en el comité, que trae muchos problemas de salud, ¿no? La obesidad está presente en más que todo en los niños y también en personas mayores, pero no en gran porcentaje, pero sí las enfermedades como la diabetes, la presión arterial, la insuficiencia renal y todas esas cosas, veíamos como resultado de una mala alimentación. Entonces, hemos querido implementar en los mercados, capacitar a las compañeras y para que ellas puedan enseñarles a preparar nuevas formas de alimentos más saludables. Y también queríamos que vaya acompañado de la información nutricional, o sea, que el cliente, el casero y la casera sepan qué están consumiendo y para qué sería bueno. Por ejemplo, un jugo verde, ¿no? ¿A dónde, a qué le haría bien? O que si un diabético no podía, o una persona con presión arterial no podía comer, digamos, beterraba, no sé cómo la llaman allá ustedes, porque aumenta sus glóbulos rojos. Entonces queríamos hacer toda esa información. Lamentablemente, a pesar que lo hemos compartido con el municipio porque queríamos involucrarlos a ellos para que nos ayuden a coordinar todo esto, no ha habido una buena respuesta. La idea está ahí, el proyecto está todavía presente. Yo creo que es uno de los trabajos que tal vez podíamos hacer como federación, pero como les decía, al no tener aportes en la federación, lo que sucede es que nosotras y nosotros tenemos que trabajar por lo menos mediodía para sustentar a nuestras familias y el otro resto tenemos que hacer que o sea, hacer la actividad sindical, ¿no? No nos permite, no nos da mucho tiempo y lo ocupamos, perdón, lo ocupamos generalmente con esto de lo ocupamos generalmente en solucionar los problemas internos que están constantes en los diferentes mercados y no nos da para hacer estos proyectos grandes. Tenemos la esperanza que cualquier otro nuevo directorio que ingrese o que alguno de nosotros pueda participar nuevamente en la nueva federación e impulse. Y yo como activista voy a continuar insistiendo en que se pueda, por eso no perdemos la esperanza de mejorar nuestra calidad, nuestro trabajo y nuestra situación de vida. Gracias, Nelly. Digamos, te deseamos mucha suerte que ese proyecto avance, porque también ese tipo de proyectos son parte de la nueva agenda del sindicalismo. Solo te hemos perdido en el camino ahora. Estás de vuelta. Te preguntamos sobre el proyecto sindical, ¿no? Aplicativos electrónicos para mejorar el trabajo sindical. ¿Nos puedes un poco hablar de ese proyecto, por favor? Desde ya, sí, me caí para que también vean que la gente de tecnología no suceden las mismas cuestiones, así que bueno, gracias. Con respecto a Sindigital, es un proyecto sumamente interesante de la FES de Argentina, ahí están, bueno, liderando Mónica y Esbenja que están en esta reunión hoy. Sindigital es un proyecto que va a abordar todo el año de capacitaciones, y para mí es una tendencia sumamente clave para el sindicalismo hoy, sobre todo a nivel regional y a nivel global, ¿no? Porque es esta innovación y esa actualización y cambio que mencionaba Álvaro, de que tenemos que hacer
un cambio sindical, una transformación sindical en ese sentido. La idea es, tenemos un equipo de personas investigadoras con diferentes profesionalidades, profesiones y siendo multidisciplinares, con cuestiones legales, cuestiones bien de sindicatos y trabajos, perspectivas sociales y también técnicas, porque lo que está sucediendo hoy es que necesitamos herramientas tecnológicas, ¿no? Hablamos mucho de cuál es el impacto de la tecnología, y yo creo que hay como 3 perspectivas que justo mencionaron acertadamente tanto Jorge, Nelly como Álvaro. Uno que tiene que ver con cómo impacta la tecnología, por ejemplo, en nuestra industria o en nuestro gremio en particular, ¿no? Entonces, no es lo mismo la automatización para determinadas maquinarias que el uso de tecnologías o de sitios web para tener acceso a nuestros, por ejemplo, recibos de sueldo, ¿no? Tampoco es lo mismo el impacto de la tecnología en nuestro quehacer cotidiano de los sindicatos, ¿no? La comunicación se ha visto totalmente abordadas desde ese sentido, y también lo que estamos haciendo es generar nuestras bases sindicales, nuestras bases de datos sindicales, de información, de la historia, de las fotos, incluso cómo nos movilizamos, ¿no? La comunicación y las cuestiones de seguridad cuando nos movilizamos o comentamos situaciones críticas de afiliados o personas que representamos, es fundamental pensar en eso también. Y por otro lado, y por eso también me encanta la idea de este panel del día de hoy, es el impacto social, la incidencia en los derechos de personas ciudadanas dentro de lo tecnológico, ¿no? Al no saber qué es lo que está ocurriendo con la tecnología, ¿qué hacemos cuando tenemos una pandemia y tenemos que vender de forma digital? ¿Dónde quedan esas personas que no tienen ese conocimiento para acceder? ¿Dónde quedan los resguardos que podemos llegar a tener, por ejemplo, en esto del control de GPS, donde están esas cuestiones? Y bueno, creo que en ese sentido la FES, pensando no solo el programa de SIN Digital, sino también el de Union Platform y otros desarrollos, está empezando a unir como esos dos mundos, la reflexión y la acción, porque les aseguro que no va a haber empresas que van a estar pensando en, bueno, cómo ayudamos a los movimientos sociales, cómo ayudamos a los sindicatos a defender sus derechos, cuando lo que se busca obviamente es una colonización tecnológica, es también una mega producción, incluso aprovecharse las desigualdades que hoy nos atraviesan fuertemente, ¿no? No digo que todas las empresas sean así, pero la historia nos ha unido en estas luchas para poder defender nuestros derechos. Y me parece que es importante empezar a decir cuál es la tecnología, cuáles son las herramientas que podemos utilizar desde el sindicalismo y cuáles se adecuan a nuestra realidad. Nuestra realidad en Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Colombia, no son las mismas, y todos los compañeros y compañeras de otros países, incluso bueno, a nivel internacional, son diferentes esas situaciones. Empecemos a plantear ese marco, y bueno, SIN Digital son estos encuentros de capacitaciones que van abordando tanto cuestiones legales, de información con la tecnología, asesorías a los sindicatos, cómo llevar las herramientas de tecnología dentro del proyecto, y también, bueno, información sobre teletrabajo y otras cuestiones, así que creo que muy acertadamente se está empezando a trabajar investigación con acción y herramientas, ¿no? Caminos a transformación para que seamos sindicatos digitales en esa línea de SIN Digital. Gracias, Sol. Si hablamos de vez en cuando de exportaciones no tradicionales, eso puede ser una exportación sindical muy importante también, como hablas de otros países, ¿no? Creo que es muy importante discutir esos con distintos sindicatos de esa área, pero también otros hasta afuera de América Latina, afuera de Argentina. Realmente interesante. Vamos ahora a volver a Jorge. Jorge, como ya hablaste, las conquistas del sindicalismo uruguayo están bajo amenaza. ¿Qué estrategias otra vez existen para defenderlas? ¿Qué alianzas teje el PIT-CNT para enfrentar las embestidas de la derecha? ¿Cómo va a seguir la alianza con el Frente Amplio? ¿Y cuál puede ser en ese contexto el rol del Observatorio de la Vida Sindical que estás coordinando? Por favor. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno,
Verdaderamente, el ascenso de una fuerza de derecha, aliada además con la ultraderecha en nuestro país, presenta amenazas reales que ya se están ejecutando en las reformas legales, en la actitud hacia los sindicatos y hacia la negociación colectiva, y en otra serie de incidencias y de externalidades de este gobierno. El PIT-CNT desde siempre ha tejido alianzas con sectores más amplios, ¿no? El PIT-CNT nace, la CNT nace con una fuerte vocación de unificar los reclamos y las demandas de todo el pueblo, de los trabajadores organizados, pero no solamente. Esto ha ocurrido con mayor o menor éxito a lo largo de la historia, pero siempre es una preocupación que está ahí vigente. En la línea de lo que planteaba Álvaro de las transformaciones necesarias, la transformación en el sentido de crecer y ampliar la llegada y la representación a otros sectores que no son necesariamente del mundo del empleo formal, que es lo que tradicionalmente nuclean los sindicatos, es uno de los desafíos por delante y en los que se está trabajando. Yo, por ejemplo, pertenezco a la Federación de Empleados de Comercio, y allí hay una preocupación activa, una ocupación por ayudar a organizar y organizar a trabajadores informales como los cuidacoches o los vendedores ambulantes, que están marchando hacia formas de organización aún embrionarias, pero marchando hacia eso. Esa es una de las formas. Otras es en el permanente tejido del PIT-CNT, en la permanente alianza del PIT-CNT con otros sectores de la sociedad. Por ejemplo, con los sectores que ahora están impulsando un referéndum para revocar alguna de las leyes más regresivas de este gobierno, o la alianza con la Universidad de la República. En Uruguay tenemos una gran universidad pública, republicana, gratuita, que durante muchos años ha sido la mayor, y sigue siendo la mayor casa de estudios, pero durante muchos años fue la única, que tiene una clarísima alianza programática con el PIT-CNT y con las organizaciones de trabajo. Allí se inserta el Observatorio de Vida Sindical, que yo por mi inserción en el mundo académico estoy coordinando. En Uruguay muchos somos, durante muchos años, trabajadores y estudiantes a la vez. Esa fue mi realidad como trabajador del comercio y a la vez como estudiante universitario. Ahora, ya como graduado universitario, dirijo un observatorio o coordino un observatorio de vida sindical que tiene como objetivo producir insumos para la toma de decisiones calificadas de las organizaciones sindicales. Realmente ya el PIT-CNT y las organizaciones sindicales tienen una aceitada metodología para toma de decisiones calificadas. Nosotros quizás podemos aportar una mirada que haga foco, por ejemplo, en las transformaciones que señalaba Álvaro. La necesaria inclusión de mujeres y jóvenes, no solamente como miembros, integrantes o cuadros de dirección, sino como cuadros de máxima dirección. La ampliación de la base de representación y mecanismos democratizadores, parecido a lo que planteaba Nelly en relación a las elecciones por aclamación o a las elecciones con un mecanismo más formal. Si algo bueno ha tenido el ascenso de las fuerzas de derecha, es que las fuerzas populares y progresistas y democráticas, porque en Uruguay en este momento hay una tensión entre los que defendemos la democracia en un sentido republicano, amplio, participativo, y verdaderamente de la libertad, y quienes atentan contra ello. Entonces, este gobierno de derecha y de ultraderecha ha dejado claro que de un lado estamos el pueblo, las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos progresistas, y los que en definitiva defendemos la democracia y los valores republicanos. En ese sentido, hay todo un entramado de discusiones, de alianzas, de conversaciones entre el PIT-CNT por un lado, las fuerzas políticas del Frente Amplio por otro, que se ha reactivado, que nunca dejó de tener una fluidez, pero que en este momento
se ha reactivado con mayor fuerza. Y ni que hablar, y con esto voy redondeando, con las organizaciones de la sociedad civil. Hace un momento mencioné a los movimientos feministas. En Uruguay en este momento, si hay un movimiento que tiene muchísima fuerza, muchísimo empuje, es el movimiento feminista. En el último acto por el 1 de mayo, que para el PIT-CNT es un evento muy importante, por lo que simboliza y por la perspectiva de que ese día los trabajadores le hablan al país, en el último acto del PIT-CNT las dos oradoras fueron dos mujeres, en un hecho inédito. Y este hecho de que en el último acto, por el 1 de mayo, las principales oradoras fueran dos mujeres, marca, por un lado, la importancia y el empuje de los movimientos feministas, pero también marca que el PIT-CNT se está preocupando por seguir tejiendo estas alianzas tan necesarias y que van en la línea de las transformaciones que Álvaro planteaba. Ahí hay una línea muy importante de acción y con esto termino y quiero aprovechar a saludar a todas las compañeras y compañeros que están aquí, una que tiene que ver con la necesaria dimensión internacional de lo que podamos hacer. Todos nuestros esfuerzos, si quedan solamente en la dimensión local, son esfuerzos que no sé cuánto alcance pueden tener. La necesaria dimensión internacional de esto es ineludible más que nunca. Ya viene de la época en que Marx llamaba a los trabajadores del mundo a unirse, pero bueno, sigue teniendo vigencia. No sé si respondí a Axel. Muchas gracias. Sí, gracias, Jorge. Creo da mucha esperanza a ver cómo en Uruguay no solamente los sindicatos, sino las organizaciones populares en su totalidad están enfrentando de la derecha y hacer la vida bastante difícil, ¿no? Un buen mensaje. Estamos terminando ahora con las presentaciones. Quiero agradecerles, pero todavía no terminamos. Ahora tenemos bastante tiempo para la discusión. En ese sentido, yo quiero pedir a Luis que por favor nos puede informar qué preguntas aparecen desde el público. Sí, voy a seguir con las preguntas entonces. Sí, nos han llegado unas preguntas súper interesantes, especialmente como para Sol y Nelly, y pues también unas preguntas como para todos los participantes. Y así voy a empezar con Sol. Tenemos es más una pregunta como empezando con una clarificación, porque tenemos la pregunta de Lorea. ¿Es una unión informática? ¿La Unión Informática es un sindicato nacional, industrial o al nivel de una empresa? Así, esta clarificación, y también directamente voy a adicionar más una pregunta que es, ¿se ha cambiado la situación con la presidencia de Alberto Fernández? Por favor, Sol. Gracias Luis. Bueno, el sindicato tiene incidencia nacional. Nosotros tenemos varios polos de tecnología dentro de lo que es Argentina, uno obviamente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Tandil, en Santa Fe y en Córdoba. Esos son, al menos a mi entender, parte de los polos industriales y de empresas o cooperativas de tecnología incluso, que tienen como cierta incidencia. Nosotros tenemos accionar a nivel nacional. Después, la otra pregunta que me haces corresponde a la parte política. Bueno, hoy tenemos a Alberto Fernández de presidente, ya hace un tiempo. Nosotros lo que hacemos es política sindical, ¿no? Entonces en esa política sindical tenemos nuestra agenda, esperamos obviamente apoyo por las instituciones ya establecidas en el Estado, Ministerio de Trabajo, para la personería gremial como principales representantes de la industria informática. Tenemos diálogo con todos, como bien mencionaba, tenemos diálogos con el Estado, con diputados y senadores que conforman parte de el partido político en el que está anclado Alberto Fernández, pero también tenemos colaboraciones siendo referentes de estas temáticas con otros tipos de representantes de otros partidos. En ese sentido entendemos que es una política que habla del Estado, nosotros hablamos de políticas laborales y construimos por la unidad del movimiento obrero
obviamente, y por las mejores condiciones y trabajo general que podemos ofrecer a las personas de la industria, ¿no? Yo no creo que haya una modificación, mejora, beneficio en términos generales, ya que la agenda sigue siendo la misma y seguimos trabajando por eso. Obviamente hay una gran colaboración en ese sentido como ya mencionaba, con diferentes partidos políticos, pero bueno, nuestra agenda sigue siendo la de personería gremial, vamos a ir trabajando en ese sentido, y creo que siendo un sindicato tan joven hemos logrado muchas cosas con diferentes tipos de gestiones, y siempre muy atentos y atentas a colaborar en ese sentido para construir las mejores instancias para nuestro país y las personas que trabajan en la industria informática. Muchas gracias, sí. Bueno, también como tengo unas 2 preguntas para Nelly, como del público que veo ahora, como una pregunta era de Daisy, y le gustaría saber si la federación establece asociaciones o coaliciones con otros movimientos, teniendo en cuenta que la relación con la central sindical no es buena. Y también otra pregunta como de Alberto es, pregunta si las y los socios de la federación son cuentapropistas, o sea, los dueños de los puestos de venta, o dependen de las propietarios de estos puestos. Por favor. Bueno, muchas gracias, Luis. Realmente estábamos solas, como federación o como sindicato estábamos solas a un principio. Ya este último año, a raíz del año pasado y este año, hay acercamientos con los que pensábamos que eran nuestros rivales, ¿no? Porque en la gestión de la alcaldía de Mónica Medina de Palenque se ha aperturado la posibilidad de que el comercio salga a las calles. Y más o menos en esas épocas ya se ha incrementado mayoritariamente la venta en las calles, en el comercio en vías públicas, y se ha denominado a estas vendedoras y vendedores, que son ahora una gran mayoría, también son informales, se ha denominado los gremialistas, así los han llamado. Entonces, nosotras los veíamos como rivales porque al estar encerrados nosotras en ese espacio que se llama mercado, ellos tenían la disposición de vender en las calles, que se ha multiplicado enormemente en Bolivia, en La Paz y en Cochabamba y Santa Cruz, bueno, en el eje troncal, las veíamos como nuestras rivales. Estos últimos años nos hemos acercado con ellas porque tienen mucha más fuerza de representación, porque si nosotras llegamos a hacer unas 8,000 o 10,000, ellas llegan a ser hasta 70,000. Entonces, nos hemos aliado y estamos ingresando porque sí vendemos casi los mismos rubros, hay poca diferencia, pero la diferencia es que nosotros estamos en ese establecimiento que es el mercado municipal de Abasto, en el interior del mercado, y ellas están a las afueras del mercado, las aceras y las calles. Entonces, estamos en una coalición o una alianza que estamos viéndola, estamos iniciando para potenciar y hacernos escuchar entre ambos, ¿no? Porque así hacemos fuerza. Tampoco los gremiales están representados ampliamente en la Central Obrera Boliviana, tienen una cartera, pero como que que no tiene mucha fuerza en la conformación. Ahora, respecto a si somos propietarias, no, nosotros no somos propietarios, ni los gremiales, ni las vendedoras de los mercados, no somos propietarios del espacio, solo somos adjudicatarias, porque el espacio público es del municipio. Por eso que pagamos patentes. E incluso tenemos la amenaza de que si al municipio se le ocurre por algún momento utilizar estos espacios que son los mercados para otra actividad que beneficie a la sociedad o al barrio, nos pueden desplazar tranquilamente. Eso dice la normativa. Nosotras solo estamos trabajando ahí, pero si hacemos arreglos y si la lluvia nos cae y hacemos poner un tinglado o le hacemos poner el mantenimiento, la cerámica y todo eso, eso no cuenta para el municipio, no nos descuentan las patentes, ¿no? Sino al contrario, dicen todo lo que ustedes puedan implementar, todas las mejoras que se puedan hacer, si el municipio dice así la norma, si el municipio decide expropiarlas, las expropia. O sea, estamos completamente abandonados. Y
porque los de la calle es lo mismo. Las calles estarían vacías sin ninguna actividad económica si es que los gremiales no le dieran vida, porque sí le dan vida, evidentemente, es ocuparse las aceras y las calles, pero hacemos el trabajo de mover la economía, que eso tampoco es reconocido por ningún nivel de gobierno, ¿no? Ni el gobierno municipal, que es nuestro directo rector, ni el gobierno central, ¿no? Ni los departamentales. Bueno, muchas gracias. No sé, Luis, ¿hay otras preguntas todavía? Solo tendría más una pregunta como para Jorge, que también como ya tenemos creo como el AEF, ¿qué puedo decir? Y después serían como como 3 preguntas como para todos. ¿Sigo? Bueno, sí, para Jorge, ¿por qué el PIT-CNT no es afiliado a la Central Sindical Continental CSA, que es progresista? Por favor, Bueno, Jorge. esa es una pregunta siempre que nos genera alguna dificultad de explicarla. A ver, el PIT-CNT tiene históricamente una vocación internacionalista desde su fundación. El problema que ha habido por la nueva afiliación de a la CSA tiene que ver con que en algún momento han existido varias centrales sindicales de aspiración global, sobre todo en el mundo anterior a la caída del muro de Berlín, donde estaban las centrales sindicales de inspiración y de referencia claramente que miraban hacia el mundo soviético, y las que tenían otras pretensiones. Entonces, como en el PIT-CNT conviven todas las tendencias sindicales, hay desde su fundación sindicatos, militantes sindicales que se referencian en el anarcosindicalismo, las tendencias social cristianas, las tendencias democráticas, las tendencias más marxistas, o sea, como conviven todas las tendencias, uno de los acuerdos para mantener esa unidad interna tenía que ver con no afiliarse a ninguna de las centrales globales que hasta cierto momento de la historia unas representaban los intereses del mundo del socialismo soviético, otras representaban los intereses más democráticos, en fin. Ese fue un acuerdo que en algún momento generó que el PIT-CNT no se afiliara a ninguna de esas centrales. Hoy por hoy el PIT-CNT tiene una participación activa en instancias internacionales, pero lograr que se pueda dar la afiliación a una central requiere de unos consensos que son, bueno, sumamente trabajosos de lograr, porque requiere casi que el consenso de todos. Y es literalmente así. El PIT-CNT, en esto de conformar una organización sindical que nuclea a todas las organizaciones sindicales y a todas las tendencias, ha encontrado una trabajosa y muy compleja red de alianzas, compromisos y de funcionamiento donde nadie, digamos, ninguna de las tendencias o corrientes internas o sindicatos puede tomar acciones que no acuerde con el resto. Hoy por hoy, en mi opinión personal, eso es no sería la mejor política a desarrollar. Es necesario profundizar, desarrollar y comprometerse en la dimensión internacional. Yo estoy convencido y somos muchos los que estamos convencidos de ello. También hay una institucionalidad que hace que esta decisión sea como trabajosa de lograr. Pero la perspectiva, aunque parezca contradictoria, la perspectiva del PIT-CNT es una mirada de su fundación del internacionalismo de los trabajadores. Pero bueno, están este entramado institucional y de acuerdos. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, ya empiezo con las preguntas que se dirigen como a todos ustedes. Y es como un comentario, pregunta de Hans Otto, que pregunta por los sindicatos de las empleadas domésticas en América Latina. Y no sé ahora bien
¿quién de ustedes tal vez quiere empezar a dar un comentario a esto? Bueno, yo creo en todos los países hay esos sindicatos de empleados domésticos, entonces todos pueden brevemente responder sobre la situación en su país. Comenzamos con Nelly. Gracias. Sí, este es uno de los sectores también más precarizados, ¿no? Pese que tienen un patrón que va a pagar, o un jefe que va a pagar, no garantizan, no se están cumpliendo, el convenio 189 no se está cumpliendo para ellas. En Bolivia se sigue trabajando incluso con el salario menos que el mínimo, que es ahora 2.000, como 50 bolivianos. Ellas están desprotegidas completamente, tienen sus sindicatos evidentemente, pero no tienen la fuerza tampoco para hacer cumplir sus derechos, no tienen seguro de salud y no han logrado, pese a que había un compromiso. Y bueno, las situaciones en la pandemia ha sido desastroso. Ha sido desastroso aquí en La Paz y creo en Bolivia, porque han optado por despedirlas o hacerlas trabajar sin sueldo, ¿no? Y ellas han quedado desprotegidas. Habían compañeras que no tenían dónde ir a vivir con sus 2 hijos porque les habían despedido y no tenían para pagar ni alquiler. Entonces ha sido terrible la situación que han pasado y es uno de los sectores todavía muy precarios en Bolivia. Bueno, quizás pasamos entonces para el PIT-CNT. Ahí las empleadas domésticas forman parte del PIT-CNT y Sí. conquistaron unos ciertos derechos, ¿no, Jorge? Sí, sí, muy brevemente. En el año 2009 se encontró que en la casa de un gran empresario del comercio, uno de los principales capitalistas del comercio, habían un grupo de empleadas domésticas bolivianas que las tenían trabajando en régimen de semiesclavitud. Eso pasaba en Uruguay hasta hace muy poco. Ese era el contexto general del trabajo doméstico en Uruguay. Ahora, desde la llegada al gobierno del Frente Amplio, desde el empuje del PIT-CNT, se logró conformar la organización sindical de las trabajadoras y empleados domésticos, que tienen su organización, que están afiliados al PIT-CNT y que en estos años han logrado mejoras salariales, representación a nivel de los organismos de la negociación colectiva, y bueno, es uno de los sectores que está amenazado también, porque si bien se logró avanzar, los niveles de sindicalización son bajos y recrudece el avance de las fuerzas retrógradas y de la derecha, ¿no? Y esto en las casas de familia donde estas personas trabajan, se vive en el cuerpo a cuerpo. Sol, ¿tú quieres añadir algo sobre el caso de Argentina? Sí, nosotros por suerte dentro de lo que son las leyes respecto a este sector, tenemos la ley 26.844, si mal no recuerdo, que regula todas estas situaciones y hay que declarar el servicio doméstico, así que tienen un muy buen, digamos, amparo en ese sentido, obviamente, y lo mismo que mencionaba antes, ¿no? Los últimos 2 años, al ser el sector de cuidados, de salud, ha tenido muchas dificultades para abordar estas cuestiones, pero por ejemplo, tienen asignación universal por hijo, tienen un montón de beneficios que brinda el Estado y que se ha procurado poder resguardar desde ese sentido y también cuidarlas dentro de este sector de pandemia dentro de lo posible, ¿no? Como decía, generar políticas hoy a nivel estatal es complejo por el contexto, pero bueno, hay varias luchas para hacer, que además son las luchas de las mujeres y del feminismo, con las triples jornadas, las jornadas del cuidado, incluso si lo tenés como trabajo y en el ámbito doméstico, más el poder generar políticas, activismos, militancia sindical, es muchísimo. Así que sin duda hay desafíos para hacer. Sé que por suerte estamos amparadas en cierto punto con esas leyes, no es un sector que yo conozca en profundidad, pero bueno, agradezco aunque sea esos puntos, si bien hay muchas problemáticas que se han profundizado y agravado en este sentido, pero bueno, aunque sea están esas leyes que quería mencionar y bueno, eso. Álvaro, quizás tú puedes dar un panorama general de América Latina.
hemos visto dos ejemplos donde hay más regulación y uno no, pero ¿cómo es en los otros países? Sí, te voy a contestar eso y quiero aprovechar para conectar esto con dos comentarios muy rápidos. Claramente en América Latina es un sector hiper precarizado, informal y con muchas dificultades para la organización sindical, por lo que ya se dijo, ¿no? El hecho de no tener concentración de personas, sino esa relación, como decía Jorge, muy vinculada al interior de las casas. Entonces, sumado a eso, con una lógica machista, es un trabajo claramente ubicado en el plano de las mujeres y invisibilizado, porque ahí viene toda la discusión sobre los cuidados, que es otro de los grandes ejes de discusión sobre la transformación, ya no solo sindical, sino de la sociedad. ¿Quién se encarga de los cuidados? ¿Quién se encarga de la vida? ¿Quién se encarga de las cuestiones que están adentro de las puertas de las casas? Pero lo que quería mencionar, Agin, es el vínculo entre lo internacional y lo nacional que nos da este sector de actividad, porque precisamente el cambio más importante que se ha logrado en América Latina sobre este sector tiene que ver cuando la OIT adoptó, lo decía Nelly, el convenio 189. Entonces, ahí se muestra cómo podemos utilizar, por un lado, la capacidad de presión del movimiento sindical y de los movimientos sociales a escala nacional, pero al mismo tiempo hacer lo mismo a nivel internacional. Entonces, habiendo un convenio, creo que desde 2011, que está este convenio de la OIT, que es fruto de la lucha de las organizaciones sindicales internacionales, ahora tenemos condiciones de reclamar el cumplimiento en cada país. Entonces, hay que encontrar justamente ese vínculo entre peleas internacionales, en este caso sobre el mundo del trabajo en la OIT, conseguir un convenio y luego la gran cuestión que es lograr que los gobiernos y los empresarios lo respeten a nivel nacional. Y en el caso de Uruguay, quiero decirlo con claridad, si no hubiera habido un gobierno de izquierda, un gobierno progresista, no hubiéramos avanzado en que hubiera legislación para dos sectores que siempre estuvieron excluidos, que era el de las trabajadoras y trabajadores domésticos y de los trabajadores y trabajadoras rurales, que hemos hablado poco en esta reunión, pero que son otro sector que generalmente queda fuera, porque el sindicalismo tiene ese perfil más urbano, más vinculado a lo industrial, y hay un enorme, es el sector más grande en general en América Latina por la naturaleza de la producción en América Latina, que es sobre todo primaria, agrícola. Entonces, si no hubiera existido un gobierno de izquierda, no hubiéramos tenido una transformación tan importante para la vida de esas personas, el sector rural y el sector doméstico en Uruguay, y eso no quita la autonomía del movimiento sindical. Independencia y autonomía no es indiferencia. Ese es un discurso que uno escucha mucho de los partidos de centro y de los empresarios como si fuera apolíticos. Y en realidad no existe nadie es apolítico ni nadie deja de tener una ideología. Lo que nosotros hemos reivindicado en Uruguay es un sindicalismo independiente, autónomo, pero que no es indiferente de los gobiernos que toman las agendas de determinadas clases sociales. Y claramente esa alianza que Jorge y Agin mencionaban que se dio en Uruguay tiene que ver con una unidad programática, con una visión programática, no con una lógica de estructura de organización política dependiente y de una organización sindical dependiente. Dentro de esa independencia y autonomía es que se pueden avanzar, y el caso de las trabajadoras y trabajadores domésticos en Uruguay claramente tiene que ver con ese ciclo progresista y con la capacidad de haber transformado la realidad de ese sector. Bueno, gracias Álvaro para aclarar ese. Luis, me parece, no sé si venían más preguntas o aclaraciones, pero yo creo que podemos máximamente todavía hacer una vuelta y después vamos al cierre, ¿no? 2, 3 preguntas más. Sí, voy a intentar como de juntarlas más o menos, porque las dos preguntas que tengo aquí son como las dos más o menos sobre la comunicación. Tengo la pregunta de Reneo, que es como, ¿cuál es el principal medio de comunicación entre los sindicatos y sus bases hoy? ¿Y cómo llamar la atención de los trabajadores sobre su entidad de lucha? Me parece una pregunta súper interesante, pero ya voy a adicionar directamente la segunda pregunta, que es de Lorea, que se refiere como más a negociar una convención colectiva virtualmente, que dice, en Costa Rica se pide a un sindicato negociar una convención colectiva virtualmente. Y pregunta si alguien aquí ya lo está haciendo. ¿Quién quiere responder? De ustedes 4. Yo empiezo si querés. Ok.
Sobre la última pregunta de Luis, nosotros en Uruguay ya estamos teniendo experiencias de negociación de convenios colectivos a nivel de empresa y en algún caso de sector, de actividad, de rama de actividad, 80% de la negociación a nivel virtual, ¿no? O sea, escenarios de negociación en donde nos encontramos como hoy en este foro, ¿no? Virtualmente, remotamente, y se ha avanzado. Entonces, tenemos experiencia en negociar a través de las redes y creo que no cambia demasiado, porque en todo caso la negociación expresará las relaciones de fuerza, las relaciones de poder que han ido construyendo los recursos de poder que han ido pudiendo poner en juego los sindicatos. Entonces al final la negociación, que formalmente sea por las redes, no es un problema mayor, creo que es posible. Y después en el caso de Uruguay, el PIT-CNT, que es una unidad heterogénea, sumamente heterogénea de sindicatos, experimenta todas las formas de comunicación posibles con sus miembros y para tratar de llegar a otros nuevos integrantes. Desde la comunicación más actual, como aspirar al uso de las redes sociales, comunicaciones más clásicas como los boletines o periódicos de los sindicatos de difusión, hasta el innegable papel que juega el contacto directo de los militantes y delegados sindicales en sus lugares. No hemos tenido mucho acceso a los grandes medios de difusión, ¿no? Porque allí los espacios salen muy caros y somos un sindicalismo que no tiene grandes recursos como para estar pudiendo hacer campañas de difusión en los grandes medios, pero sacando eso, todas las formas y medios de comunicación a las que hemos podido acceder y a las que se acceden las hemos utilizado y las tratamos de utilizar. A veces bien y a veces no tan bien, pero recurriendo a todo. Gracias. No sé, Luis, creo podemos terminar con ese o alguien quiere todavía añadir algo sobre ese de comunicación y el otro punto. Sí, si quieren, podría llegar a comentar algo y no sé, Cristín, si se puede compartir ese video que teníamos del sindicato. Hacemos un gran trabajo dentro de lo que es la parte de comunicación y también como la fortalecimos en el último año con respecto con bueno, esta situación de aislamiento, pero no de pérdida de comunicación con nuestros afiliados, afiliadas. Nos enfocamos en que todos tuvieran de teletrabajo, ¿no? Que implica ya desde tener los dispositivos y también algo que tenemos dentro de lo que es el convenio de trabajo, establece diferentes aspectos, por ejemplo el tema de guardería, el tema de licencia, la utilización de idiomas que eran como aspectos fundamentales, también bueno, algunas semanas adicionales de vacaciones por fuera de lo establecido en la ley que tenemos de trabajo de acá de Argentina. Entonces se hace un trabajo constante de gente que se acerca al sindicato, ya sea por problemáticas, pero también por ver el impacto que tiene, no solo en los derechos laborales, sino también en la formación, como decía. Así que bueno, nada, les quería como mostrar un poquito de ese video, que lo que marca es un poco el trabajo que hicimos en estos 10 años, y bueno, y seguimos teniendo asambleas virtuales y encuentros en ese sentido. Hay algunos compañeros que pudieron encontrarse en la sede física a fin de año, pero hicimos una asamblea mixta entre lo virtual y bueno, y presencial, para poder seguir tejiendo esas redes y sobre todo con las compañeras. Las compañeras, la verdad, también tuvimos cierta afectación de no poder hacer todas las actividades que antes hacíamos usualmente al encontrarnos en la sede sindical. Así que bueno, ahí fuimos trabajando un poco en ese sentido y pensando el convenio colectivo. La verdad es que hubo más empresas que se acercaron justamente por eso. Bueno, gracias, Sol. Ahora están Quienes poniendo... trabajamos en informática
Sabíamos que era necesario un cambio en las reglas de juego y teníamos que ser protagonistas de esa transformación. ¿Por qué? Porque las respuestas eran siempre las mismas. Los aumentos se negocian de forma individual. En informática no necesitamos un sindicato. Si no te gusta, andate. Sin paritarias, sueldos que siempre perdían contra la inflación, horas extras y guardias no reconocidas, modalidad de trabajo manpower, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra representación se disputaba como un botín que quisieron tomar por asalto intereses y actores que nada tienen que ver con lo que hacemos. Nos decían que era imposible, pero asumimos el desafío de cambiar las cosas para siempre, para siempre. En Unión Informática venimos transformando esta realidad desde hace más de 10 años, con hechos. Las condiciones de trabajo en nuestro sector nunca volverán a ser las mismas. Primer convenio colectivo de trabajo que se aplica en empresas. Más de 15.000 trabajadores beneficiados de forma directa y más de 35.000 en forma indirecta. Actualización salarial por inflación. Pago de adicionales, antigüedad, presentismo, horas extras, idioma, título, reintegro por guardería. Representación y delegados en las empresas más importantes. Semana extra de vacaciones. Programas de formación profesional. Diálogo responsable con el sector empresario en busca de soluciones. Cientos de movilizaciones y medidas gremiales con resultados efectivos. Para que estas conquistas lleguen a todos los informáticos e informáticas del país, de forma definitiva e irreversible, es necesario contar con el instrumento legal que nos corresponde, nuestra personería gremial. Nos identificamos con la cultura del trabajo y creemos que el esfuerzo personal de cada informático cuenta. Somos cada trabajador y trabajadora de sistema. Somos el backend de todas las actividades. Somos el trabajo que hacemos cada día. Somos la fuerza y el futuro. Somos la Unión Informática. Bueno, eso, un breve repaso de lo que venimos haciendo. Sí. Bueno, un mensaje optimista, ¿no? Al final y hacia el futuro. No sé, yo quiero, si terminamos ahora, para finalizar, pedir cada una y cada uno de ustedes 4 hacer un comentario final o expresar un deseo o una recomendación, pero no más que 1 o 2 minutos. ¿Quién comienza? Bueno, comenzamos con Nelly. ¿Qué tal? Bueno, Agin, querido, yo no puedo evitar terminar diciendo que Jorge lo mencionó, incluso a sus espaldas tiene el símbolo de lo que hoy conmemoramos en Uruguay, que es la Marcha del Silencio, que es seguir reivindicando por verdad y justicia. Y para mí la mejor expresión del sindicalismo uruguayo en su lógica sociopolítica fue enfrentar la dictadura militar, y durante esos 12 años de dictadura hubo miles de personas presas, torturadas, desaparecidas, y cientos fueron dirigentes sindicales. Entonces yo siento que estoy acá gracias a ellos y a ellas, y como este es un día muy especial en Uruguay, no podemos hacer la marcha del silencio como hacemos siempre, pero igual va a estar presente la memoria de esas compañeras y compañeros que, repito, en gran medida fueron sindicalistas y entre otras cosas permitieron con su sacrificio que luego recuperáramos la democracia, y yo siento la obligación de rendirles un homenaje y saber que eso también es una forma de hacer sindicalismo y preocuparse no solo por los intereses del bolsillo, sino por una sociedad mejor. Gracias por permitirme compartirlo. Gracias, Álvaro. Nos parece un mensaje súper importante y refuerza el compromiso del sindicalismo uruguayo con la democracia y con la cuestión social. Gracias. Entonces vamos a Nelly.
Ahora sí, gracias a Jim. Yo me voy con dos ideas, ¿no? Una de que el movimiento sindical sí debería transformarse y adecuarse a las necesidades o a las nuevas transformaciones en el trabajo, ¿no? Y pese que nosotras estamos un poco relegados, sí deberían tomar en cuenta porque los trabajadores informales, las trabajadoras y trabajadores somos alrededor del 70-80%. Y también me parece de suma importancia que el movimiento sindical debería, o sea, el movimiento sindical internacional debería tomar esa fuerza para luchar contra las grandes potencias o grandes fuerzas que nos están absorbiendo. Entonces, tengo la esperanza de algún momento Bolivia también participe en este movimiento internacional y de esa manera se pueda ampliar y fortalecer más las demandas que tenemos las trabajadoras, ¿no? Y los trabajadores en Bolivia. Gracias, Nelly. Vamos ahora a Jorge. Sí, me sumo por supuesto a lo que planteaba Álvaro y agrego lo siguiente. Un querido investigador mexicano fallecido recientemente de la Garza Toledo decía que lo que está en crisis en este momento no es el trabajo, sino la representación de los trabajadores y sus organizaciones. Creo que debemos luchar, redoblar esfuerzos para que las organizaciones de los trabajadores, los sindicatos y otras formas organizativas de los trabajadores, como traía Nelly, no desaparezcan y no pensar que han salido de la escena, porque son los genuinos y legítimos representantes de los intereses de los más, de ese 99% que no participa de la apropiación de la riqueza como participa ese 1% que sí se apropia de la riqueza a nivel global. Y en un día como hoy, nosotros desde Uruguay también queremos conocer la verdad para que nunca más haya terrorismo de Estado. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo para cada uno y cada uno. Gracias, Jorge. Vamos a terminar esa ronda con Sol. Por favor. Gracias. Bueno, gracias a todos y todas por asistir, por generar este espacio, por este encuentro entre experiencias tan diversas y a la vez tan unidas en un día tan particular como lo es para los compañeros y compañeras de Uruguay, y pensar en el impacto de nuestra militancia, tanto sindical como de movimientos sociales. Necesitamos también pensar en a qué nos exponemos hoy, ¿no? Con la tecnología, cuando se exponen nuestros datos, qué es lo que hacemos como organizaciones, pensar en la ciberseguridad también y en la protección de nuestro accionar social, político y activista, y empezar a revertir esta cuestión con la tecnología para que no sea un monstruo y nos genere esta confusión o nos parezca súper lejos. Tenemos un diálogo, podemos construir redes, estamos acá para cortar esa brecha digital, generacional, y estar en colaboración conjunta para que lo que se necesite, para que esos intereses que también transcurren por los datos que compartimos en redes sociales y los mails que nos enviamos, no afecten a las personas y a las sociedades, ¿no? Entonces estar ahí en colaboración y construir y fortalecernos para afrontar esa transformación sindical que es lo que queremos hacer, ¿no? Sindicatos digitales y movimientos sociales cuidados. Bueno, muchas gracias. Vamos ahora al cierre y quiero agradecer otra vez profundamente a Álvaro, a Sol, a Nelly y a Jorge y al público que nos acompañó. Gracias también a Cristín, a Luise y al equipo de coordinación y preparación del evento. Un agradecimiento muy especial también va a los intérpretes, a Astrid y Claudia. Y los invitamos, además quiero resaltar otra vez el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert. Les invitamos a la próxima actividad del ciclo que va a ser el 17 de junio a la misma hora. Les prometo que vamos a tener unas experiencias sindicales muy interesantes que Cristín, si he entendido bien, va a mostrarnos ahora. Y muchísimas gracias, Achim. Ahí ven los temas del próximo evento que va a moderar nuestra compañera Chilise Godinho Delgado y va a tener lugar el 17 de junio. Bueno, entonces... Bueno, quizás todavía avisar de otra actividad que vamos a tener el 24 de junio, ¿no? Claro. Sobre elecciones en Chile, Ecuador y Bolivia. Exactamente.
Muy bien. Bueno, entonces nos queda solamente decir hasta la vista y adiós a todos. Muchas gracias.